Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Film Market Talks. Yo soy Bernardo Gómez, soy cofundador de la plataforma Film Market Hub. Hoy tengo el placer de poder charlar un rato con Vanina Spadoni de Warner Media. Ella es Head of Scripted Content Development, tanto para Argentina como para Colombia. ¿Qué tal, Vanina? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Hola a vos y hola a todos. Un gusto estar aquí con ustedes, sí. Un placer tenerte aquí y muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, un poco el principal motivo que hemos organizado esta pequeña charla es que, como sabéis, en Film Market Hub teníamos abierta una convocatoria Pitch to Pro con Warner Media. Es una convocatoria enfocada a series colombianas de ficción en fase de desarrollo. Esta convocatoria va a estar abierta hasta el 27 de octubre y pueden inscribir proyectos gratuitamente, tanto guionistas como productores. Entonces, un poco la idea es que de todos los proyectos inscritos, pues Film Market Hub hará una selección que formará parte de un catálogo que enviaremos a Warner Media, y además tendrán la oportunidad de tener reuniones one-to-one con su equipo de desarrollo, lo cual es una fantástica oportunidad, y por eso me parecía pues interesante poder charlar un poco con Vanina y que todo el mundo, que la gente tenga la oportunidad de conocer un poquito mejor Warner Media, lo que hacéis y vuestra forma de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, yo quería empezar esta charla con una de las noticias más importantes de los últimos meses, que fue la llegada de la plataforma HBO Max a Latinoamérica en junio. Entonces, te quería preguntar un poco, pues oye, este lanzamiento, ¿qué ha supuesto tanto para la compañía en general como para lo que es un poco vuestra estrategia de producción de contenido original? Bueno, nosotros en Warner Media veníamos hace tiempo desarrollando contenido de ficción para la región, que se incrementó notablemente con la llegada y el lanzamiento, como vos bien mencionaste, de HBO Max. Se incrementó considerablemente porque justamente el contenido original de Warner Media se puede ver en Latinoamérica por medio de la plataforma de streaming directo al consumidor que es HBO Max. En ese sentido, nosotros ya veníamos invirtiendo fuertemente en producciones locales y convocando a talentos de la región para que nos cuenten en primera voz historias que impacten no solo en la audiencia colombiana, sino también que puedan despertar cierto interés en los fans del entretenimiento global. Y en ese sentido, digamos, seguimos en línea como veníamos, pero apretando el acelerador porque, bueno, nada, es un reto importante satisfacer las demandas de HBO+. Claro, por supuesto. Entonces, te quería preguntar un poco, ¿cuál es un poco tu visión de Colombia, ya que estamos haciendo esta convocatoria específica para Colombia? ¿Cuál es tu visión de Colombia, pues tanto a nivel como de industria como de territorio de interés a la hora de producir contenido original, ¿no? Mira, para nosotros, Warner Media Latinoamérica, Colombia representa el tercer territorio en relevancia junto a México y a Brasil. Así que, y además estamos observando con buenísimos ojos el auge que está viviendo Colombia en materia de producción audiovisual. Realmente la variedad de contenido que ofrecen la notamos súper vasta y rica, así que en ese sentido nos parece súper interesante entrar en contacto directo con la comunidad creativa colombiana, porque no tenemos dudas de las capacidades, talento y recursos que tienen para desarrollar y producir contenido. Y la verdad es que nosotros estamos buscando contenidos, historias que sean 100% colombianas, que apelen a audiencias amplias y que tengan la capacidad de poder cruzar fronteras también. Así que nada, sí, súper interesados en Colombia. Fantástico. Pues ahí quería meter un poco el bisturí en un poco la parte de qué tipo de historias os interesan, qué tipo de historias buscáis, ¿no? Un poco si tenéis por ahí algo en mente o tenéis un rango mucho más abierto, pues también conocer un poco eso. No, es abierto, pero me parece que tenemos unos lineamientos que pueden servir de ayuda. Primero, está bueno mencionar esto, que desde la generación de contenido en Warner Media, nuestro principal objetivo es ampliar audiencia. Entonces, llegar a la mayor cantidad e impactar a la mayor cantidad de targets, a todos los posibles. Y en ese sentido es que estamos especialmente interesados en proyectos grandes y medianos. Nuestro target preferencial es el de jóvenes adultos de entre 18 y 35 años. Y lo que más nos importa son las historias potentes. Y bueno, ¿qué llamamos potente? Nosotros, ¿qué tiene que tener una historia para nosotros para que sea potente? Bueno, personajes fuertes, que generen empatía, que sean atractivos, que tengan conflictos y motivaciones súper claras.
Por lo general, nosotros no nos enganchamos con las tramas, solemos seguir a los personajes, a sus acciones, a su devenir, y tenemos bastante claro que la conexión emocional de la audiencia suele ser con los personajes. Entonces, para nosotros también lo que no emociona no funciona, y a partir de ahí es darle mucho trabajo a la construcción de personajes. Eso sería como un requisito importante para nosotros. Después, algo también que para nosotros vuelve potente una historia tiene que ver con tramas simples, frescas y fáciles de seguir, y que desde un primer momento la premisa del proyecto y del género quede plasmada. Eso también nos parece importante. Otro tema que hace una historia potente es la combinación armoniosa entre originalidad y familiaridad, es decir, temáticas universales, conflictos reconocibles, pero con abordajes originales e innovadores. Y en este sentido creemos que la mirada local, en este caso la colombiana, es parte de esta mirada original que le puede ofrecer al contexto donde se desarrollan los personajes una autenticidad que por otro lado es un lazo muy fuerte emocional con las audiencias a las cuales apelamos nosotros. Por otro lado también nos gustan mucho las historias que de modo orgánico introducen la diversidad y la inclusión, y que despiertan temáticas contemporáneas, intereses que también nos unen y nos hacen hablar con nuestra audiencia. Después hay otros elementos que no son excluyentes, pero que suman y que para nosotros hacen potente una historia, que son 4, que uno tiene que ver con proyectos basados o inspirados en IP existentes, libros exitosos, personajes destacados, sagas. Al tener varios libros, a nosotros nos permiten desarrollar múltiples temporadas, las historias inspiradas en hechos reales, sea true crime, o sean biopics de personajes destacados, mejor si además trascienden el ámbito local, y el talento relevante asociado al proyecto, tanto delante como detrás de cámara. En general, delante de cámara cuesta más en la instancia de producción y desarrollo, pero también siempre suma cuando viene asociado. Después, no sé si querés que te mencione por ahí datos más ya de formato y más como duros, técnicos, en cuanto, bueno, esto que decía, el target. Estamos interesados en todos los targets, pero preferentemente jóvenes adultos de entre 18 y 35 años, en temporadas de entre 8 y 10 episodios, que pueden durar en formatos de media hora o de hora, dependiendo de la historia y del género. Por lo general las comedias se prestan más para los géneros breves, pero tampoco es excluyente. Y en cuanto a géneros y temáticas, no hay límite a priori, siempre va a depender mucho de nuestra estrategia de comunicación y desarrollo en ese momento, pero también del portfolio de desarrollo que tengamos. Pero la verdad es que sí, hay algunos géneros que nos suelen resultar más atractivos, y tienen que ver con thriller, drama, acción, aventura, comedia romántica, terror y fantasía, que son casi todos, pero no, dejamos a... ¿Qué más? No sé si algo más o... Sí, bueno, yo creo que aquí los que puedan estar interesados en la convocatoria, espero que estén apuntando, porque yo creo que hemos dejado entrever muchas pistas, ¿no? De qué elementos han destacado. Sí, sí, o sea, yo al final, yo creo que es muy interesante, o sea, tanto a nivel quizás más de historia, pero luego quizás más de, bueno, la historia está bien, pero siempre hay como unos elementos que son al final los que hacen acabar de decir, venga, apostamos por el proyecto, ¿no? Entonces yo creo que todo este tipo de información es súper útil, en plan, bueno, tengo una buena historia, pero ¿qué elementos, además de tener una buena historia, pueden hacer que facilite esa toma de decisión positiva de apostar por el proyecto? Total, y no solo tengo una buena historia, porque a veces hay buenas historias y es cómo presento esa buena historia y cómo no me pierdo en el mar del entusiasmo. Entonces, en ese sentido, volver a decir esto que ya lo dije, me parece importante, que nuestra apuesta es en historias potentes, 100% colombianas, que a priori apelen a audiencias amplias y que tengan esta capacidad de saltar fronteras. A la hora de presentarnos un proyecto, de hacernos un pitch, para nosotros sugerimos que tengan en cuenta algunos elementos en relación al tema, personajes que algo ya mencioné, mundo o universo y estructura. En relación al tema, sugerimos contestar breves preguntas de manera concisa que van a servir para entender la motivación de la historia. Y básicamente tienen que ver por qué querés contar esta historia, y esto tiene que ver con la motivación personal del autor. O sea, las respuestas deberían ser muy concisas y simples. ¿Por qué Warner Media debería contar esta historia? ¿Por qué esta historia debería ser contada aquí y ahora? Y esto tiene que ver con la pertinencia y a la audiencia a la que está dirigida.
¿Y cuál es el tema? ¿De qué habla la historia? Y esto apela a algo más abstracto, si se quiere. Ejemplo, la amistad, esa edad en la que tus amigos se vuelven tu familia, Friends, ¿no? Podría ser la temática de Friends. Bueno, tener bien claro eso nos parece que puede ser muy interesante y puede ayudar mucho a la hora de hacer un pitching. Por otro lado, nos interesa la construcción, como decía antes, de personajes fuertes, no olvidarnos nunca que son nuestra conexión emocional con la audiencia. Bueno, no voy a repetir lo que ya dije antes, porque son motivaciones claras y demás. A su vez, sugerimos que tengan en cuenta que la construcción de universos, así sean universos fantásticos o realistas, son el marco en el que se desarrollan los personajes y como tal los condiciona. Entonces tiene que ser claro ese universo y estar explícitamente desarrollado. Y si fuese de fantasía, implica mucho más trabajo de pautas y demás. Y finalmente nos interesan los proyectos que presentan estructuras que van acorde con la historia que se quiere contar. Para nosotros la estructura sostiene a la historia. Entonces es importante que sean claros y precisos a la hora de escribirla. Eso, así como a grandes rasgos, creo que puede servir a la hora de organizar un pitch con nosotros. No, totalmente. O sea, yo creo que aquí hemos escuchado muchos tips de utilidad para ir pensando cuáles son esos elementos clave a la hora de destacar y poder llamar la atención, ¿no? Yo quería también preguntarte un poco sobre el tema de materiales de presentación. En esta convocatoria en concreto sí que estamos pidiendo, bueno, rellenar una ficha, un one page básico del proyecto, y luego estamos pidiendo el guión del episodio piloto y una Biblia. Entonces yo aquí te quería preguntar un poco, el guión piloto, un poco cuáles te parecerían los elementos clave para decir este piloto funciona como primer episodio de la serie. Y por otro lado, la Biblia, que es un documento también, a veces la gente lo hace mucho más extenso de lo que realmente es necesario, o a veces se queda corto. Entonces también por ahí ver un poco cuando te llega una Biblia, cuál es la información que en tu opinión debería contener, o la información clave que para vosotros es más importante que queréis encontraros en una Biblia. Perfecto. Mira, empiezo por la Biblia. Es como vos decís, a veces son muy extensas, vienen 60 páginas y resulta un poco confuso, tanta información, y además tenemos mucha recepción de materiales. Entonces a veces vamos de menos a más, pero también a veces un one page se queda muy corto y no tenemos chance de entrar un poco más en la historia. Entonces, nosotros lo que solemos pedir en una Biblia en esta instancia tiene que ver con una sinopsis breve de no más de una página, en la que se respondan básicamente quién es el personaje principal, qué quiere, cuál es su objetivo y por qué, cómo lo consigue y qué pasa, qué riesgos tiene si no lo consigue, cuál es su cambio, su arco de transformación a lo largo de la temporada. Y en términos generales sería, bueno, cuáles son los conflictos principales del proyecto y cuál es el tema, lo que hablábamos antes. Eso, como en una sinopsis, sería ideal que tenga esos elementos. En un arco de temporada, que también pedimos ese segundo elemento, entre 3 y 5 páginas como máximo. Ahí deberían poder desarrollar los eventos más relevantes, de las tramas más importantes, con los giros, y por favor no eviten los spoilers, porque a nosotros nos sirve mucho entender la proyección de la historia. Entonces a veces se guardan informaciones, no, tienen que darnos todo. Total. Eso es importante. Después, una breve descripción de los personajes nos sirve mucho, pero no más de 1 o 2 párrafos. A nosotros lo que nos importa es qué rol tienen en la historia y qué les sucede dentro de la historia. No tanto el pasado, las proyecciones, eso concreto nos sirve un montón. Por otro lado, breves sinopsis episódicas, también de 1 o 2 párrafos, pero a nosotros eso nos permite ver la progresión de la trama a lo largo del arco de temporada. Y si aplica, nos sirve un párrafo pequeño sobre proyecciones de futuras temporadas, y también, en este caso ahí voy, si aplica, nos viene muy bien un primer guión, un piloto, siempre y cuando se sientan cómodos con ese piloto también, ¿no? Porque a veces, si están inseguros, mejor trabajarlo y entregarlo en otra instancia. Y el piloto, un poco lo que decía antes, la premisa del proyecto debería ser contada al principio, de quedar muy claro de qué va la serie, qué propone, cuál es el tono, quién es el personaje principal. Como nosotros estamos apelando sobre todo a audiencias amplias, digamos, obviamente depende de qué historia se quiera contar, se puede hacer lo que uno quiera en un piloto, pero el tipo de historias que nosotros estamos viendo ahora, nos parece que la premisa tiene que quedar plasmada, que tiene que tener un inicio, un teaser bien potente, y también tiene que tener un cliffhanger potente. Eso es algo que solemos pedir en todos los episodios, inicios potentes y finales. Que potente, no por acción, sino porque o genere emociones, o porque hay una información pendiente, o algo revelador, digamos, bueno, 1000 maneras.
pero tiene que ver básicamente con eso, y que sientan que el piloto representa el espíritu del proyecto general. Si termina el piloto y no está plasmada la premisa del proyecto, a nosotros como tal no nos sirve. Perfecto. Oye, pues de verdad yo creo que esta información de una utilidad tremenda para toda la gente que pueda estar acabando de ultimar y preparar materiales para presentar esta convocatoria en un futuro. Así que me parece fantástico. Otra cosa que me parece fantástico es que como empresa os estéis abriendo tanto a recibir proyectos en distintos estados de desarrollo, es decir, que también guionistas tengan la oportunidad de presentaros sus ideas, de haceros un pitch de su guión, como ya proyectos probablemente más armados que ya cuenten con productor. Entonces, yo te quería preguntar un poco, en caso de que la cosa llegue a buen puerto y se llegue a un acuerdo con los proyectos, me interesa también conocer un poco cómo es ese proceso de desarrollo, ¿no? Cómo es vuestra relación de trabajo, tanto cuando es un guionista que os ha presentado una idea solo, como cuando ya es una productora con un proyecto mucho más desarrollado y sólido. ¿Cómo es esa relación de trabajo y desarrollo a partir de que habéis llegado a un acuerdo? Intensa. No, pero una vez que, pero para bien, una vez que nosotros cerramos los contratos de desarrollo, trabajamos súper intensamente, sea con productores o guionistas. Tienen algunas diferencias, pero es el mismo trato que le damos tanto a unos como a otros, y esta intensidad se da a través de devoluciones muy exhaustivas que damos de los contenidos, que reforzamos siempre con videollamadas y con todo lo que sume al proceso creativo. Porque para nosotros es súper importante poder aportar el conocimiento que tenemos sobre la industria y sobre nuestras audiencias. Entonces, tenemos mucha experiencia en el mercado y realmente creemos que si trabajamos estrechamente con los creativos, podemos generar contenido de alta calidad y de alto alcance. Entonces, creemos eso que es fundamental. Apostamos muchísimo al talento y creemos que uniendo esfuerzos y experiencias podemos lograr historias potentes y que tengan alto alcance. Perfecto, suena genial. Te agrego, por si sirve, cuando cerramos procesos de desarrollo, los contratos, trabajamos en 2 fases, nosotros habitualmente. Tenemos una primera fase, que la llamamos inicial o fase 1, que implica el desarrollo de una Biblia y 2 guiones. Con ese material aprobado por parte del Departamento de Desarrollo, vamos internamente al equipo de estrategia de contenidos, y ellos nos dan el OK. Avanzamos en una segunda fase que implica la reescritura del resto de los guiones y retocar el material si hiciera falta de la fase 1. Y en esa instancia ya entra a jugar el departamento de producción. Fantástico. Pues yo creo que así queda una radiografía muy clara de cómo es entrar un poco en ese proceso y esas 2 fases. Me parece genial. Pues la verdad, Vanina, yo creo que hemos recogido muchísima información que va a ser de mucha utilidad tanto para guionistas como productores que estén interesados. No sé si de cierre, quería aprovechar para preguntarte si alguno de los estrenos que estén previstos para dentro de poco a nivel Colombia o Latinoamérica, que se pueda desvelar, obviamente, o que estéis más orgullosos. No sé si hay algo de lo que debamos estar atentos. Sí, el 28 de octubre estrenamos en Colombia una serie original que transcurre su mayor parte en la selva colombiana y es un género muy peculiar que combina suspenso con terror y que la verdad invitamos a todos a que lo vean. 28 de octubre en Colombia. Bueno, en toda Latinoamérica, pero una serie colombiana. Genial. Bueno, spoiler aquí no, pero cuando en los guiones y en las Biblias sí hemos quedado que sí, ahí sí vamos a darle al spoiler sin ningún tipo de problema. Pues yo creo que esto sería todo. Yo creo que ha sido una charla breve, pero hemos ido un poco a los elementos y la información que nos parecía más importante, que queríamos compartir con la comunidad de Film Market Hub. Entonces, nada, recordar una vez más que tenemos esta convocatoria Pitch to Pro abierta hasta el 27 de octubre. Es una convocatoria gratuita. Esperamos que lleguen buenas historias, buenos proyectos y podamos celebrar éxitos. Y nada, Vanina, a ti, pues darte 1000 gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has compartido y seguimos en contacto para cualquier cosa. Dale, genial. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos pronto para conversar sobre los proyectos, seguramente. Genial. Gracias, Vanina. Que vaya muy bien. Adiós, que estén muy bien. Adiós a todos. Gracias. Chau, chau.